Bueno, la información y la comunicación en las últimas décadas, e incluso más que una década, ¿no? En el último siglo han ido ocupando cada vez más lugar en la vida cotidiana. Entonces es importante pensar, problematizar qué lugar ocupa en nuestras formas de vida, en las esferas políticas, culturales, sociales, del estar juntos. Los medios de comunicación nunca son solamente aquellos que reproducen de manera automática la información, o no son los que la relevan de manera transparente, sino que además son actores institucionales que tienen intereses particulares y que modelan la comunicación. A veces van más allá de modelarla, incluso a veces crean información. Incluso a veces van más allá todavía y crean falsas informaciones, pero lo que es cierto es que ocupan un lugar central en la información que circula dentro de una sociedad, ¿no? Y que nunca jamás son instrumentos neutrales o instrumentos transparentes que no sea necesario pensar sobre ellos, ¿no? Por lo contrario, siempre es importante ver cuál es el lugar que están ocupando. La ley de servicios audiovisuales es una ley que en la Argentina se ha peleado durante muchísimo tiempo, y en esta pelea han ocupado un lugar central los medios comunitarios, las organizaciones sociales, los movimientos de derechos humanos, los movimientos que resistieron al neoliberalismo, pero es recién a partir del proceso que se abre en el 2003 en la Argentina que estas luchas van a ser escuchadas desde aquellos que conducen el Estado, y entonces se le va a dar un enorme impulso hasta que finalmente se aprueba. Y no hay que olvidarnos que esta ley peleada por todos y todas en la Argentina, también va a ser votada en un Congreso en el cual el oficialismo no tiene mayoría en el momento en que se vota. Por lo tanto, estoy señalando esto porque, por lo tanto, esto es una ley que tiene una gran legitimidad social, que es una ley que forma parte de las mejores tradiciones de luchas, de resistencia en la Argentina, y que sostiene la bandera del derecho a la comunicación como un derecho inalienable de los pueblos. Por eso es tan importante que esta ley finalmente entre en plena vigencia, porque es una ley que profundiza las condiciones de la democracia para todos y todas las argentinas. Bueno, los medios dominantes en la Argentina han ocupado un papel espantoso durante la dictadura, porque fueron no solamente cómplices, sino que en algunos casos fueron actores centrales del genocidio. Sin el papel jugado por estos medios, tal vez el genocidio ocurrido no hubiera podido ser. Es decir, ocuparon un papel como actores que legitimaron qué era lo que estaba sucediendo, utilizando como fuente de información a los genocidas, a la dictadura en muchas ocasiones, o callando y dando una información falsa, e incluso en algunos casos, como fue claramente el caso de la Nueva Provincia, cuestión que se señaló con contundencia el año pasado en el juicio por delitos de lesa humanidad, se publicó información arrancada de las sesiones de tortura.
Entonces, tenemos un panorama de lo más complicado, de lo más tenebroso a la hora de pensar el papel que estos medios hegemónicos jugaron durante la dictadura, haciendo incluso negocios con la dictadura, como es en el caso de Papel Prensa, tal cual da cuenta el informe Papel Prensa, la verdad, ¿no? Esto además se agrava cuando muchos de estos medios no solamente no pidieron disculpas, sino que además ratificaron su posición durante la democracia. Es decir, muchos de estos medios, o incluso muchos de sus periodistas, no solamente no se disculparon, sino que además señalaron que no se habían equivocado, ¿no? Que seguían pensando lo mismo. Un elemento que es importante tener en cuenta es que junto a este papel tan canalla de ese periodismo, no ha habido todavía ningún medio ni ningún periodista juzgado. Y esto es una deuda importante en la Argentina, es una deuda importante para los argentinos, para las generaciones que vienen, para las agendas de derechos humanos en todo lo que todavía nos falta, ¿no? No existe el derecho a la educación si no va de la mano del derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación es un derecho que contempla la llamada libertad de expresión, pero va incluso mucho más allá de la libertad de expresión, que tiene que ver con el derecho a hablar, con el derecho a escucharse, con el reconocimiento del otro, con el derecho a la pluralidad de voces, a la diversidad y a la pluralidad de voces, y también a la pluralidad y diversidad de escuchas, de estas escuchas que no son siempre lineales ni transparentes. Entonces, en este sentido, es imposible pensar un proceso de educación donde el otro importe, donde haya reconocimiento del otro, si no está sostenido sobre el derecho a la comunicación.